Es decir, miren, bueno, escuchamos a Iride y ahorita continúo. Adelante, Iride. Bueno, es que yo pienso que tal vez la realidad sea algo como, bueno, ya usted lo mencionó que es algo como abstracto. Ajá. Tal vez la realidad como tal, bueno, era lo que estaba pensando, que como tal no existiría, sino sería como algo subjetivo, porque si hay diferentes tipos de realidad. Tal vez para unos un tipo de realidad no va a ser lo mismo que para otros, y así. Entonces es un rollo muy grande en el que siento yo que la realidad solamente existe en ese grupo cerrado, como decía Sof, este, ¿cómo explicarlo? Pero el chiste es que yo siento que la realidad como tal no existe. O sea, nada más como que lo tomamos como una referencia porque un grupo grande lo tiene como su realidad. Sin embargo, puede haber que otro grupo que también sea grande o a lo mejor todavía más grande que el anterior tenga otra realidad y ahí haya choques en ideologías. Hiciste una aportación extraordinaria, Iride. Exactamente, es que la realidad no existe, es abstracta. Cada uno de nosotros de forma cultural la vamos forjando. Pero quiero escuchar también a Melissa, que había alzado la mano. Es que iba por el mismo camino como de ir y siento que realmente no puedes, o sea, no puedes determinar que hay algo completamente objetivo porque pues realmente el entorno de cada persona es completamente diferente. Lo que para mí puede parecer como una realidad, para alguien pues sería completamente diferente. Y creo que también ahí entra la parte de que es una realidad subjetiva y objetiva, porque en el subjetivo es del que yo lo veo, pues ahora sí que la forma en la que más me conviene y objetiva es como arraigarte a algo que pues ya está predeterminado como una cultura o ciertos pensamientos. Muy bien, ay, por eso me está gustando esto de ponerlos primero a leer y después aclarar las cosas aquí. Exacto, Melissa, sí, o sea, todo lo que ustedes nos están compartiendo el día de hoy también es en virtud de, más bien, llevarlos a comprender cómo nosotros, desde nuestra individualidad, construimos una realidad completamente diferente o muy similar en función de una misma lectura. La diferencia, aclaro, la diferencia entre la realidad y el imaginario es que el imaginario se va construyendo desde lo individual, ¿sí? Es, digamos, de lo micro, mientras que la realidad social se va a lo macro. Micro, mi entorno, mi pequeño entorno, familia, cultura, normas, etc. Macro, el país en el que vivo, los eventos sociales que compartimos, las reglas sociales que compartimos y que nos van a ayudar a estructurar una imagen de mi realidad. Pero como bien lo estamos diciendo, la realidad no existe. Por eso muchos optamos por decir, la realidad es subjetiva. Y cuando estamos analizando o evaluando alguna situación o circunstancia, tratamos de tomar puntos lo más objetivos posibles, ¿sí? Es decir, las ciencias sociales siempre buscamos actuar lo más objetivo posible y describir lo que está pasando en el entorno y cómo de eso, de lo que pasa, vamos modificándonos en nuestra totalidad, ¿vale? ¿Alguien más quiere dar alguna otra aportación? Bueno, tampoco se amontonen, chicos. Vamos a darle continuación entonces. Como les decía, eh, la realidad no existe, pero muchas ciencias, muchas ramas estamos buscando darle un sentido a lo que estamos viviendo y a lo que estamos construyendo. Entonces, hay diferentes teorías que van dándole un significado a lo que somos al día de hoy, ¿sí? Como realidad social tenemos el punto número 1, que es el circulito naranja. Frida, ¿nos ayudas a leer? Se establece a partir de las necesidades individuales. Hasta ahí. Mm, ok. Hasta ahí, gracias, Frida. Tenemos una realidad que se establece a través de las necesidades individuales. A ver, vamos a plantearlo con lo que pasó el sábado aquí en Querétaro, que es como la noticia del día. ¿Es justo que a todo el país nos sancionen por un evento
que solo pasó en una zona del país, o en una zona geográfica, perdón. ¿Ustedes qué opinan? O sea, es decir, es justo que a lo mejor a nivel mundial nos quiten como sede en algún momento de algún juego o algunos Juegos Olímpicos solo por lo que pasó en una parte del país. Híjole, Es complicado, ¿no? yo Decir. creo que va mucho de la mano a, a cómo somos como sociedad. Ujú, Creo que por eso muchas, o sea, se está tomando como ciertas decisiones de que no, pues que México tiene que quedar vetado. ujú. Pero pues realmente, pues sí hay como muchos criterios que entran en esto, ¿no? Depende. Exacto. ¿Qué otros criterios podrían entrar, Melissa? Si no todos los mexicanos somos los causantes de esto, ¿qué más? Pues no decir que todos los mexicanos somos iguales, porque pues no podemos generalizar. Sin embargo, pues ante internacionalmente pues quedamos manchados ante que un lugar que era recreativo, o sea, hablando de lo sucedido, ¿no? Un Ujú, lugar que era recreativo, un lugar entre comillas, o sea, bueno, familiar, pues ujú. quedó manchado con algo completamente, o sea, algo a lo que no se iba. Vaya, o sea, el miedo de que vas a disfrutar algo y puedes regresar sin vida, pues no tiene tema de discusión, la verdad. Exacto, Melissa. Y creo que a muchos se nos complica dar un argumento porque, insisto, aquí está el ejemplo claro. Nosotros vamos a estar dando una evaluación en función de nuestra individualidad. Claro que el 90% de la población en México podríamos indignarnos si esto llega a pasar, porque no todos somos esa representación de ese, ni siquiera 10% de la población, a lo mejor un 0.5% de todos los mexicanos que existen en el país, pero estamos siendo sancionados desde una individualidad, ¿sí? Desde lo que alguien está marcando como bueno o malo de acuerdo a su percepción de realidad, ¿vale? Entonces, de ahí dispara el que si yo quiero hacer una investigación, en este caso, de lo sucedido en el sábado, pues tendría uno que plantear primero cuál es la realidad social de Querétaro, Querétaro. Dos, de qué sector vienen los posibles agresores, hablando sector colonias, ¿sí? Porque de ahí vamos a evaluar también cuál es su situación socioeconómica, cuál es su situación académica, cuáles son sus normas de valores, cuál es la perspectiva que ellos tienen de su realidad y de ahí podríamos definir alguna variable de, o como más bien, ahí podremos definir las justificaciones o podremos intentar comprender las acciones que tuvieron. Comprender, más no decir que estuvieron bien, ¿sale? Porque obviamente creo que nadie está de acuerdo en que, como bien nos dice Melissa, una actividad recreativa se vea dañada por las perspectivas de un número pequeño de personas, ¿sale? Melissa, ayúdanos a leer el siguiente circulito, el verde limón, por favor. A ver, déjame ver. Sí, alcanza a ver. Se produce, se reproduce la comunicación entre iguales. Gracias, Melissa. Es decir, ya que yo tengo un constructo de la realidad desde mi individualidad, dando o siguiendo este ejemplo que ponemos, de si yo me pongo a investigar las causantes de estos hechos, ya que yo tengo toda esta información que comento, entonces ahora sí lo puedo compartir entre mis iguales. Llamo iguales a la sociedad con la que estoy creciendo, ¿sí? Puede haber variaciones al nombrar iguales, como les he comentado, iguales en edades. Por ejemplo, ustedes son sus iguales y mis iguales serían mis colegas maestros, ¿sí? Porque estamos en una edad diferente a las de ustedes. Pero, insisto, si hablamos de forma general, todos los iguales seríamos la sociedad queretana, que vivimos en el estado, que estamos como indignados o sacados de contexto del por qué sucedió esto, ¿sale? Entonces ya cuando tengo información, la comparto y entonces genero relaciones sociales, ¿sí? Ya voy generando puntos de vista, voy compartiendo lo que yo considero que es bueno, que es malo, voy incluso hasta ideando o generando formas en las que podemos mejorar el entorno, ¿sí? Voy a poner aquí un ejemplo. Llevé a mi sobrino a vacunar y entonces, bueno,
no sé si ustedes se enteraron, pero también había un cúmulo de gente extraordinariamente inmensa en la vacunación con los adolescentes. Se sumó que éramos más porque era el padre de familia o el tutor más el adolescente, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra realidad es que todos estábamos ahí reunidos para que fueran vacunados. Pero dentro de estas partes que les digo que empezamos a imaginar cómo se podrá resolver, hablaba con mi amiga y le decía, creo que hubiera sido muchísimo más óptimo que hicieran una evaluación de cuántos adolescentes hay por sector educativo, es decir, por cada escuela. De acuerdo al número de alumnos inscritos, se mandan las vacunas y con 3 personas de personal de salud, va turno matutino, turno vespertino y nos vamos por grupos y se va haciendo una recolecta, se va aplicando la vacuna y se va haciendo una recolecta de información mucho más objetiva que tenerlos a todos y pues hacer una combinación de chile, mole y pozole. ¿Me explico? A eso me refiero con las relaciones sociales, que todos empezamos a construir, porque igual mi amiga me decía, oye, eso suena una muy buena idea, porque estaría mucho más organizado, y luego compartimos ahí entre los padres de familia, y también empezamos a sumar, y, pues es que esta idea también hubiera estado padre, o yo opino que hubiera estado mejor aquí, o hubiera estado mejor allá, o si nos pusieran una lonita, o si la organización fuera de esta forma, y entonces todos vamos dando aportaciones para las mejoras, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a desarrollar tanto herramientas científicas, a desarrollar conocimiento, a desarrollar tecnología de acuerdo a las necesidades que se iniciaron desde la individualidad, se compartieron con la comunidad, se hicieron lazos sociales y entonces empiezan investigaciones y empezamos a generar cambios, ¿sí? Cambios en nuestro entorno, en nuestro sector. A lo mejor no todos, pero sí, de ahí nos vamos dividiendo para ver quién aporta desde qué trinchera, ¿sale? Por eso tenemos personas que aportan a nuestra realidad social desde el campo, tenemos personas que aportan a nuestra realidad social desde el deporte, desde el educativo, desde el ámbito laboral, desde el ámbito médico, desde el ámbito de la química, de la física, desde las ramas de la sociología, la política, todos vamos aportando para construir nuestra totalidad de la realidad, ¿sí? Y que esto se suma y lo vemos en nuestros actos cotidianos, ¿sí? En nuestras costumbres que llamamos realidades. ¿Se acuerdan del video que estuvimos viendo en clases pasadas y que hablaban de esta parte del reloj, ¿no? Y que todos pues nos enfocamos mucho en la onda de los géneros, de cómo nos van marcando un constructo del deber ser y que eso, chicos, nos va forjando desde una realidad. Pues es que la realidad es que los hombres usan el reloj de tal forma y las mujeres de tal forma. Y de ahí se van disparando diferentes normativas que nadie cuestiona, que nadie pregunta, que solo nos los vamos pasando de voz a voz, que decimos que ese es el deber ser, pero que en realidad no tenemos claro si sí son parte de algo que yo quiero o que solo me lo implementa mi entorno, ¿sí? Pero insisto mucho con, nos forja una realidad, es decir, nuestra gestal. Insisto, nuestra gestal llamada realidad va a ser variada de acuerdo a con quién estemos, de acuerdo al país en el que vivamos, a la zona geográfica donde estemos, al entorno sociocultural en el que nos encontremos, ¿vale? ¿Comentarios, dudas? ¿Qué quieren hacer, chicos? ¿Ninguno? Ok. Yo aquí les pongo una imagen precisamente para evaluar estas realidades que tenemos. Eh, aunque yo sé que las están viendo, pero ¿quién quiere describir la primera imagen? La que dice de 1825, 1850, 1850 a 1870, etc. A ver, Jennifer, ayúdanos a describir. ¿Qué ves en esa imagen? ¿Qué modificaciones ves en el vestuario? Cuéntanos. Pues yo en esa imagen veo que las mujeres, bueno, era mal visto si no usaban vestido. Entonces, pues actualmente ya, o sea, sí se usa, pero no del diario como se muestra ahí. Y, por ejemplo, la vestimenta de los hombres es como, por ejemplo, como un saco como largo. Y antes los hombres eran los que usaban
los tacones y ya actualmente pues ya no. Ya lo compartimos, ¿no? Y adelante, Gaby. Bueno, también veo que aparte de lo de la vestimenta, era mucho de los modales, de que en la forma de la postura que tenía que estar siempre una mujer, que tenía que estar siempre recta y siempre tenía que estar acompañada, bueno, lo veían en ese entonces acompañada de un hombre. Y también, bueno, era como que tanto como los hombres como las mujeres, las hombres y perdón, me trabé, Ok. tienen que ser más, formales, más, mm, pues sí, más tenían que estar siempre con una, ay, que no sé cómo explicarlo, aparte de formal. Me ¿Cómo trabé. sería? No te preocupes, Gaby. Te voy a ayudar tantito, creo que te estoy captando la idea. Ya tú me dices si sí fue así. Sí, los hombres tenían unos modelos diferentes, ¿no? Es decir, no se acercaban a la mujer de una forma, digamos, voy a ponerlo así, salvaje. Tenían que, si la estaban cortejando, el tema era desde llegar como mi lady y llevarle la carta y incluso dentro de esa realidad de ese momento, chicos, el cortejo era bien diferente como ahora. En esas épocas, las mujeres tenían cierta época del año, se iban literal al kiosco, no sé si ustedes sepan esa historia dentro de nuestras realidades. El kiosquito se inventó porque era la forma en la que se construían las parejas antes. Se iban las mujeres y entonces iban dando vueltas en el kiosquito y también era todo un ritual. Iban los caballeros también dando vueltas en el kiosquito. Y la mujer que le tiraba literal un pañuelo al hombre que iba pasando, ella elegía a ese caballero de esa forma, ¿sí? Y entonces ya el caballero, si le devolvía el pañuelo, entonces era que accedía también a conocerse. Y de ahí ya se salían de la filita y se iban, ¿vale? Esta es una de las realidades. Otra de las realidades desde esta moda de vestimenta es, no sé si ustedes han leído o han escuchado o han averiguado algo sobre incluso la forma de ir al baño. Las mujeres usaban estos vestidos largotes porque no había baños. Entonces, en Europa, ¿qué se hacía? Tienen estos super vestidos porque así las mujeres en cualquier lado iban, hacían del baño y no tenían esta preocupación de alguien las iba a ver. Simplemente, pues ya lo hice, se paraban y se retiraban, ¿sí? Que eso también nos llevó a otra realidad, una cantidad de enfermedades que hubo en esas épocas por toda esa cantidad de pestes, tanto de animales como de humanos, que iban compartiendo constantemente, sumándole que no tenían mucha agua. Carmina, ¿habías alzado la mano? Ah, no, es que quería preguntar algo, pero mejor no. Adelante, ¿cuál es la pregunta? Ah, o sea, es que es raro. Bueno, solo iba a preguntar que dice que haciendo el baño se sentaban Ajá. y literal se levantaban para que no las viera, pero entonces no se limpiaban o como. Es parte de la realidad, Carmina, aunque suene muy absurdo. No, no, Carmina, no se limpiaban. De hecho, insisto por esto, las enfermedades de ese momento, esa era parte de su realidad social. Y por eso había mucha investigación en la parte de la medicina, del buscar cómo mantener las vidas activas, o sea, más tiempo de vida en ese momento, porque sí, no se limpiaban. Esta parte de la menstruación, pues también está tan cuidada, nada más se sabía que ahí, pues te menstruaba ella, ¿verdad? Pero no había todo lo que tenemos al día de hoy, que las toallitas, que la limpieza, que esto y que aquello. Insisto, que esto construía una realidad completamente diferente a la realidad que tenemos al día de hoy y que se va cambiando. También, por eso busqué imágenes desde la vestimenta, chicos, porque eso también nos va hablando de cómo socializábamos, de cómo nos concebíamos, de cómo se estaban dando también los cambios sociales y la imagen de la realidad del momento. La siguiente, la que está abajo, que son unas personas en una carroza, con vestidos ya menos zampones, más pegaditos, y bueno, los hombres también con mucho traje. Bueno, aquí qué pasa, que ya empieza también esta parte de, ya se producen
la parte de los baños, ya empieza la invención de tener terracerías, de tener casas en cuadras, o sea, tener colonias. Y pues obviamente ya se empieza a pensar en el baño, en cómo se va a ir pues todas nuestras necesidades, cómo vamos a hacer para que el agua llegue. Y por eso ya desde la vestimenta ya no es necesario el vestido ampón, ya se puede usar otro tipo de vestido, ¿sale? Adelante, Mari. Bueno, yo por lo que veo, o sea, sí, hoy en día ya cambió mucho como la vestimenta, pero pues hoy en día también se siguen usando, muchas personas siguen usando ropa de antes, como hoy en día los pantalones que ya están de la parte de abajo ya están amplios, igual la ropa de colores, igual ropa oscura, holgada, o sea, lo que sí no ha regresado, pues sí es como quien dice de la primera imagen, pues no se ha visto personas así, pero de las siguientes, pues sí, aunque ya hayan pasado, como quien dice, años, muchas personas siguen hoy en día usando ese estilo, entonces es como si pues no hubiera cambiado como del todo en algunos aspectos. Muy buen punto, Mari. Y yo pregunto, que no solo Mari me responda, dejo la pregunta abierta a quien quiera responder. ¿Por qué creen que desde nuestras realidades hay cosas que seguimos manteniendo, como efectivamente la vestimenta? Aunque salgan nuevas tendencias, se vuelve a repetir. Iride. Es que siento que ya es mucho de lo que hay en la actualidad también por moda. O sea, lo que está saliendo, lo que hay de innovaciones, sí es por necesidad o algo así. Pero en cuestión a la vestimenta, sí, pienso yo que es más como por moda, porque antes tenían tal vez un motivo de usarse o era innovación y así, era algo novedoso y por eso se usaba. Y actualmente, como ya pasaron esas épocas, ahora es moda si lo usas o si no lo usas. Exactamente. Porque hoy, y no solo en la moda, ¿eh? Hay de repente en otros temas científicos, en cualquier rubro, vamos a encontrar como un quiebre de, pues es que ya llegamos como al tope de información. En estas épocas era lo wow y siempre era, incluso dentro de estas realidades, algo que se les pedía a todos en los 80s, 90s, 2000s, tienes que ser innovador, tienes que crear, tienes que hacer y fomentar. Yo me acuerdo que cuando salí de la prepa, parte de lo que nos vendían en las universidades era mucho eso de, aquí en esta universidad te vamos a enseñar a hacer innovaciones para el futuro. Y no sé si ustedes recuerden o han visto en estos programas de épocas de los 90s, que siempre, de los 90, 50, etc., siempre están hablando de, estamos construyendo un futuro mejor, estamos en pro del futuro y todo por la ciencia del futuro y los seres humanos del futuro. Estas películas de Volviendo al futuro, precisamente, nos hacen una perspectiva de lo que ellos imaginaban en los 90s que iban a ser los 2000s, ¿no? Y que al final no se puede construir tampoco esas ideologías, como que las patinetas vuelen, pues no nos cabe, ¿no? Posiblemente hay tecnología, pero ya nos dimos cuenta que el peso, que la estabilidad de la tabla, pues no es viable. ¿Me explico? Y sí, en cuanto a modas, hay cosas que repetimos ya no por necesidad, ya las repetimos no por necesidades físicas o necesidades en cuanto a materia, llamemos casa, baño, etc. Ahora lo hacemos por una necesidad psicológica, que es el reconocimiento, ¿sí? Y entonces, en virtud de cómo quiero ser reconocido, cómo quiero ser visto, construyo la imagen que quiero. Y actualmente nuestra realidad se está transformando en virtud de hacer más apertura a que ya no, como hablábamos en la clase pasada, ¿no? Con el video, que ya no existen estos roles de género, o que ya tengamos más apertura a cómo queremos ser vistos y representados en nuestro entorno. Y por eso la última imagen está como todos en una equidad, ¿no? O sea, ropa igual, playera del mismo color, la misma imagen, los mismos zapatos, porque buscamos ahora fomentar equidad. Ya no tanto ver quién es más superior que quién, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, todo va a modificar, más bien todo se va modificando en este constructo de realidad, como bien ya lo leímos, ya lo estuvimos platicando, de acuerdo al lugar en donde me encuentro, a la cultura en la que estoy creciendo, al entorno, y se suman los simbolismos
que agrego desde mi particularidad, ¿sí? Yo les pongo aquí un ejemplo de lo que construye mi realidad, es decir, mi realidad como su maestra, como individuo y que comparto con los que me rodean, ¿sale? Y que bueno, los invito a que ustedes también empiecen a forjar su imagen de realidad. Yo les platico aquí que mi realidad es mi entorno laboral, es decir, dar clases. Lo pongo acá abajo también mi consultorio, porque también es parte de mi realidad. A veces me hablan de otra información o de noticias que no me he enterado porque yo estoy muy enfocada a lo que estoy haciendo, trabajando, ¿sale? Mi familia, es decir, también está mi enfoque a lo que pasa con mi familia, mis amistades, mi ideología y religiones, mi concepto de persona, aquí repetí mis ideologías, volví a repetir mis amigos, mis mascotas, mi consultorio, la tecnología que utilizo, el entorno en el que me desarrollo y los eventos sociales que me rodean. Que de estos chicos de eventos sociales a veces no me entero, a veces sí me entero y por ende puedo decir que sí fue real o no para mi construcción, ¿sí? Para mi perspectiva. Fuera de ahí, pues podemos decir, no, pues la verdad es que yo ni me enteré o yo ni sabía de eso y entonces se borra de mi realidad, ¿sale? Eso no quiere decir que no esté dentro de la realidad general de la sociedad en la que convivo, ¿vale? ¿Dudas, comentarios? ¿Ninguna? Ok, chicos, pues si ya no tenemos comentarios aquí para compartir, explico, ya muchos estuvieron subiendo el primer trabajo, por favor nada más agreguen en un comentario privado, en mínimo 100 palabras, que les deja ahora el total de la clase, lo que leíste y lo que explicamos aquí, por favor. Y si no tienen alguna otra pregunta o tema que compartir.